Hola a todos y bienvenidos a esta primera crítica que realizo en el canal. Hoy vamos a hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Yo soy Tomás Parrilla y esto es Pantalla en Blanco. Comencemos. Esta película, distribuida por HBO, viene a ser un corte de un director distinto a la película original que vimos en cine. Originalmente, esa película de la Liga de la Justicia, que se estrenó en 2017, iba a ser dirigida por Zack Snyder, pero por asuntos personales tuvo que abandonar el proyecto y Joss Whedon, director de Los Vengadores y Los Vengadores, la era de Ultron, tomó las riendas del proyecto. Cuando se estrenó en 2017 en cines, la película tuvo un recibimiento bastante pobre, tanto por la crítica profesional como la de los fans. Desde entonces ha habido un gran movimiento, sobre todo en la red social de Twitter, para que Warner Bros. Lanzara ese corte del director y proyecto que se supone que Zack Snyder tenía entre manos y que Joss Whedon había roto, de cierta forma, ya que al final hizo una película suya y no siguió del todo el guión diseñado por Zack Snyder. Ahora, después de 4 años, de una larga expectación, sobre todo por parte de los fans de Zack Snyder, Warner Bros. A través de HBO Max ha estrenado la película, que no ha ido a cine, sino directamente a plataformas digitales. Ahora, después de todo esto y después de ver las 4 horas de duración que tiene, voy a poder hablar de esta película. A priori, esta crítica no tiene spoilers, así que si no has visto el corte de Zack Snyder, no hay problema, puedes seguir esta crítica, pero aviso que sí va a haber spoilers, voy a destripar un poco las tramas de las películas previas a la Liga de la Justicia, como la propia Liga de la Justicia, la película lo hace, porque esto, puesto que te ponen en situación con cosas que han sucedido anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. En esta película, Batman intenta cumplir el último deseo de Superman en vida, ya que recordemos que en la película Batman contra Superman, este último fallece. Y este deseo es reclutar a los superhéroes, o parte de ellos, que viven en el planeta Tierra para poder luchar contra las amenazas que vienen. Wonder Woman será la ayudante o la otra capitana en el grupo que intentará reclutar a varios superhéroes. En este caso, veremos junto a ellos dos a Flash, Aquaman y a Cyborg. Por otro lado, de otro universo o planeta, llega Steppenwolf, mandado por Darkseid con el objetivo de conseguir las 3 cajas madre y unirlas para así conquistar el planeta Tierra. Planeta que Darkseid intentó tomar en posesión muchos siglos atrás, pero no lo consiguió. Una de esas cajas está con las Amazonas, la otra está bajo el mar y la tercera está en el planeta Tierra. Por lo tanto, como podemos ver en cuanto a trama, quienes hayan visto la Liga de la Justicia de Joss Whedon y de Zack Snyder, la trama no se diferencia muchísimo. Y eso que se decía que la película de Zack Snyder era una película totalmente distinta. Realmente la trama es la misma, lo que pasa es que con Zack Snyder tenemos 2 horas más de metraje. Sabiendo ya la sinopsis de la película, vamos a hablar de ella, específicamente, técnicamente. ¿Cuál es el punto más negativo que tiene la película? Que ha recibido bastante buenas críticas, pero por mi parte no va a ser una crítica positiva la que voy a hacer en este canal. La principal parte negativa, el principal punto negativo de la película es su duración. Dura casi 4 horas de metraje y realmente se nota bastante innecesario. Y Zack Snyder tiene la capacidad de hacer una película de 4 horas que se note acelerada y en ciertas partes vacía. Se intenta desarrollar más a los personajes, pero realmente es un intento fallido de desarrollo porque es un desarrollo pobre que aunque tenga muchísimas escenas, poco añade a lo que habíamos visto en la película de Joss Whedon o realmente no hace que entendamos bien a los personajes. Porque recordemos que esta película, aunque pueda gustar más a los fans, aunque se pueda hacer guiños a quienes son fans de los cómics y comprenden un poco más este universo y su origen, la película tiene que mantenerse por sí misma para un público general. Por eso las películas de Marvel han triunfado bastante y las de Warner Bros. No están funcionando del todo. Porque, por ejemplo, en esta película hay muchísimas referencias, y no solo referencias, sino muchos puntos de la trama, que si no conoces, aunque sea un poco a esos personajes de los cómics o el origen de la Liga de la Justicia, o de los propios personajes, como ya he dicho, no se entiende del todo ciertos aspectos. Mientras que con Marvel, una persona que no es fan de los cómics, que no sabe quiénes son los personajes, puede llegar igualmente a ver la película y disfrutarla, porque se explica bien en muy poco tiempo, que esa es la gracia también de esa película, que dure 2 horas y se explique bien todo, cómo es la trama, quiénes son los personajes, cuáles son sus deseos y por qué ha adquirido, por ejemplo, superpoderes. Bien, aquí se centra, por ejemplo, en Cyborg, principalmente le da mucho espacio en la pantalla y realmente no termina de darle un arco importante al personaje en cuanto a rico, no un personaje rico en la película,
puesto que si bien explica su origen, no profundiza demasiado, sino que le da muchas escenas en las que se entiende realmente qué es lo que ocurre, qué es lo que ha pasado, pero no entendemos del todo la psicología de ese personaje. Cyborg, que es un adolescente que tras hacer un accidente de tráfico con su madre, esta fallece y él queda moribundo. Realmente también muere. Pero su padre, científico de renombre, especializado en temas extraterrestres, termina cogiendo el cuerpo de su hijo y con la caja madre que está en la Tierra, que la tiene él en su posesión, le da ese cuerpo de Cyborg que tiene en la película. Bien, la película nos va a mostrar muchas escenas de su relación con sus padres, porque realmente todos los personajes, para profundizar en ellos, lo que tienen es una mala relación con su padre. Ya hablaremos de Flash, pero Flash tiene eso. El personaje de Batman, como todos sabemos, yo creo ya, bueno, pues tiene eh, esa profundidad de que es huérfano, y en esta película obviamente no se habla de eso porque ya ha tenido otros momentos para saber al personaje en este universo y ya se conoce bastante en todo el acervo popular, digamos. Pero Cyborg lo que tiene es una mala relación con su padre, un padre demasiado trabajador, digamos, que ocupa mucho de su tiempo al laboratorio y poco a su hijo. Y también está disconforme con la forma que tiene ahora de robot, ya no es un ser humano realmente, y no está de acuerdo con el aspecto que tiene ahora. Bien, ¿cómo termina Cyborg siendo parte de este grupo y aceptando un poco esa nueva capacidad que tiene, esa nueva forma que tiene el cuerpo? Bien, pues Wonder Woman va a reclutarlo y con una escena le intenta convencer y él parece que no, pero rápidamente hace dos, tres acciones positivas, como por ejemplo darle muchísimo dinero a una madre y un niño que parecían pobres y le da mucho dinero en el banco al, digamos, probablemente hackear el banco y con un par de escenas más y en donde empieza a controlar rápidamente, muy rápidamente, ese nuevo cuerpo de robot que, como ha dicho el padre en una grabación, eh, pues tiene una fuerza capaz de destruir el mundo si él quisiese a su voluntad. Y al controlarlo, pues parece que empieza a tener esa necesidad o ese gusto por intentar salvar el mundo o ayudar a salvar el mundo. Es una situación que, con todo el desarrollo que tiene Cyborg, con todas las escenas que tiene Cyborg, se ve bastante acelerado. Se ve que pasa demasiado rápido de blanco a negro, bueno, de negro a blanco en este caso, de odiar su situación a querer convertirse en un superhéroe y ayudar al mundo. Es un desarrollo bastante pobre, en el que tiene demasiadas escenas que al final no cuentan absolutamente nada, porque lo interesante, es decir, su paso de odio mi situación a aceptarla, abrazarla y convertirme en un superhéroe, pasa demasiado rápido, es muy acelerado y aunque tenga muchas escenas, se siente vacía y con necesidad de tener una profundidad mucho mayor y de conocer mejor el porqué. Otro de los personajes que tiene más importancia, más desarrollo, ya que no tienen película propia, como puede ser Wonder Woman, Aquaman, o bueno, Batman no tiene película propia, pero en Batman contra Superman se centra mucho en su desarrollo, es Flash. Flash, en esta película, no tiene tantas escenas como tiene Cyborg, tal vez porque es un personaje ahora sí más famoso en los cómics, pero como ya he dicho antes, esto no debería ser un punto grande para quitar tiempo en la pantalla. El punto principal de Flash, de trasfondo, de lo que hay detrás de ese superhéroe, es que se quiere convertir. Quiere estudiar, se quiere convertir en un abogado para poder ayudar a su padre que está en la cárcel por el asesinato de su madre que no cometió. Realmente en la película el desarrollo de esta historia no está bien contada. Yo, por ejemplo, que he leído cómics de Flash, sé el trasfondo, sé el porqué de las cosas que hace y sé que quiere convertirse en policía o en inspector o en abogado o este tipo de trabajo para poder salvar a su padre, sacarlo de la cárcel. Pero alguien que no ha leído nada y que no sabe nada del personaje de Flash, probablemente entienda un poco por encima cuál es la situación, pero no llegue a entender del todo por qué está haciendo las cosas y por qué está su padre ahí, ya que tiene dos, tres escenas contadas de su padre en un vis a vis con su padre en la cárcel, y realmente no comprendemos del todo su historia. Flash en general es un personaje que da mucho que hablar en esta crítica, ya que se utiliza como el alivio cómico de la cinta. Cabe decir que obviamente la comedia es muy subjetiva y hay gente a la que le puede hacer reír y otra gente que no.
En mi caso, este alivio cómico, por parte de Flash, es un fracaso absoluto. Realmente durante toda la película no entra ni un solo chiste, son chistes muy fáciles, bastante absurdos, y que en muchos momentos lo que hacen es romper ese ambiente que se había creado, aunque hay que admitir que la película falla bastante en crear ambientes épicos o de acción frenética y que te sumerja en la historia, ya que después a lo mejor de 3 horas de película cuesta bastante seguir el ritmo de esta cinta, de este filme, que al final termina siendo, como he dicho, una película excesivamente larga, que no aprueba ni en su apartado cómico, que aunque es mucho más pequeño, tiene bastantes chistes y no funcionan en la película, porque además están sobre todo dirigidos por una sola persona que no termina de convencer en la película. Y también los chistes que se hacen en grupo tampoco tiene sentido porque en la película nos ha mostrado realmente a este grupo juntándose y no conocemos bien por qué se llevan bien o por qué están juntos o cuáles son las intenciones y realmente tienen una química como grupo que no tendría sentido en una historia real dentro de que estamos hablando de superhéroes, pero tenemos que hacer de esta ficción de superhéroes algo acorde un poco a cómo sería en la vida real tener esos superhéroes. Y es que el grupo, que se conoce de horas realmente hasta su primera actividad juntos, tiene una química entre ellos y tienen una unión mucho más fuerte de lo que podríamos esperar de un grupo de gente que se acaba de conocer. Y que además han empezado con mal pie. Muchos no han querido participar, han dado malas caras y de pronto han aparecido y la capacidad que tienen de hacerse amigos los superhéroes es bastante sorprendente. Con los demás personajes, Aquaman, Wonder Woman y Batman, que ya han tenido su momento en batalla de forma individual, no se centra mucho en desarrollar los porqués de las acciones de sus personajes, pero sí le da escenas exageradamente largas e innecesariamente largas, en las que no se cuenta realmente nada, como por ejemplo al inicio de la película, al principio, una escena, cámara lenta por supuesto, como mandaría Zack Snyder estéticamente, en que Aquaman entra dentro del mar, en el que realmente no hace falta tanto metraje para desarrollar una idea que no va a llegar a ningún lado, porque realmente estamos viendo a una persona entrar en su hábitat, en el mar, siendo Aquaman, pero que no nos está dando, no nos está explicando por qué una persona que por ejemplo se pasa toda la vida en el bar bebiendo, o por qué cuando le dicen que tienen que proteger Atlantis no quiere hacerlo. Son escenas que si no has visto la película de Aquaman, entiendes que no quiere hacerlo, pero no entiendes el por qué, no comprendes bien por qué actúa así, simplemente sabe que no quiere hacerlo. Es una película realmente que en ese sentido falla muchísimo y que en 4 horas de metraje no se pueda explicar bien a 5 personajes, que no son tantos los que aparecen, pues realmente es un resultado bastante pobre y triste en una película además que es tan larga. Con el caso de Wonder Woman, realmente es una persona que ya, es un personaje, perdón, que ya ha tenido 2 películas en solitario antes del estreno de esta, aunque no deberíamos contar la segunda, ya que se ha rodado antes del estreno de esta, y aunque es una película que pasa décadas antes, tampoco trasciende mucho en esta película, salvo que entendemos la situación que tiene con el personaje interpretado por Chris Pine, esa pérdida del amor, digamos, que en esta película de nuevo se nombra, y no se nombra directamente, creo que Wonder Woman dice en un momento que también sabe lo que es perder a alguien importante, pero no se nombra realmente. Por lo tanto, el que no ha visto más películas de este universo no va a comprender del todo los porqués de Wonder Woman, la Aquaman, y sí un poquito más de Cyborg y de Flash, aunque tampoco se esmera mucho en contar esas historias, porque realmente Zack Snyder es un director que estéticamente hace un gran esfuerzo por tratar de hacer películas con un diseño espectacular y que generen un poco el wow, digamos, de los eh, espectadores, pero que en la parte narrativa, en el aspecto narrativo, suele cojear bastante. Hemos visto, por ejemplo, con otras películas como Watchmen, que sea una película que puede llegar a ser entretenida teniendo como base el trabajo de Alan Moore, una de las obras más importantes de Alan Moore, que probablemente sea el genio más grande en cuanto a novela gráfica y los cómics. Realmente se nota con eso que Zack Snyder es su fuerte y tampoco parece que él quiera que sea su fuerte ni quiere mejorar mucho en ese aspecto, sea la parte narrativa en la que siempre sus películas
terminan tropezando. Para terminar con los personajes, voy a hablar por supuesto del villano de esta película, Steppenwolf. En la película de 2017 de Joss Whedon vimos un villano realmente pobre y un villano del montón realmente, que lo único que servía era para dar un poco de miedo de este personaje muy fuerte, para que después la Liga de la Justicia pudiese vencer a este primer ataque que luchaban, contra el que luchaban juntos. Bien, en esta película se le intenta dar un poco más de trasfondo, eso es cierto, aparece Darkseid, y sabemos que Steppenwolf es un discípulo que, como dato, que realmente aplaudiría como idea, pero no aplaudo como ejecución, digamos, es que Steppenwolf hace esto, intenta conseguir las cajas madre, para conseguir de nuevo un poco recuperar el honor y también la confianza de Darkseid, porque entendemos, aunque no se nos explica, que de alguna forma le ha traicionado y tiene que hacer esto para recuperar la confianza de Darkseid. Bien, al final eso se queda como una idea y Steppenwolf termina apareciendo un villano que hace el mal por hacer el mal, siendo un discípulo de alguien mucho mayor y que parece muy poderoso, pero recordemos que da miedo esta película. Esta película mete miedo de hace falta un grupo grande de héroes para poder vencer a este mal, pero al inicio de la película sabemos por flashback que Darkseid ya intentó conquistar el planeta Tierra y que tanto que todos los ejércitos que todos los ejércitos terminan derrotando a Darkseid igual, y realmente eso hace que sea una incongruencia total de no entender bien cómo se nos pinta a esta amenaza como una amenaza extremadamente poderosa, si ya se derrotó en su momento a una persona que al parecer es mucho más fuerte que la que ha llegado. Es decir, Darkseid se nos explica que es bastante más fuerte que Steppenwolf, pero realmente ya sabemos que Darkseid perdió, por lo tanto, realmente si nos paramos a pensar, deberíamos decir que Steppenwolf no tendría tanto sentido que diese tanto miedo, digamos, que diese esa necesidad de unirse contra una amenaza demasiado fuerte para que, digamos, estar separados, la separación eh, afectase a la humanidad. Bien, también en cuanto al apartado de diseño, Steppenwolf, que si bien ha tenido un pequeño trabajo de rediseño con respecto al horrendo diseño que tiene en 2017, tampoco mejora mucho y en cierto punto lo veo, se ve mucho más falso dentro de que es un monstruo que realmente es un monstruo del espacio exterior que no tendría mucha verosimilitud en un mundo como este, pero en un mundo creado donde hay superhéroes, pues sí podría tener algo de sentido. Realmente el traje que lleva es de un diseño bastante pobre y en general ese personaje hecho por CGI deja mucho que desear, porque si lo ponemos a comparar, que mucha gente compara al final, que no debería hacerse, las películas de DC con las de Marvel en este universo que se ha creado, con Marvel Studios y con Warner Bros., realmente Thanos es un personaje hecho por CGI que tiene, dentro de que es una persona enorme, con morada y con un aspecto que no es humano obviamente, sí que tiene mucho más sentido y parece mucho más real. Llega a ser creíble que en ese mundo una persona, un ser así, pudiese existir. Pero Steppenwolf realmente se ve en un diseño demasiado falso, con unos movimientos hechos por el creador que dejan muchísimo que desear, que quedan bastante pobres, que no quedan realistas en su movimiento, por ejemplo, de la boca al hablar, que realmente hace que una persona se salga de la película, un espectador se salga de la película porque no, no nos creemos realmente esa amenaza porque no vemos a ese personaje como un personaje real o que pueda existir realmente. Por lo tanto, Steppenwolf es un villano fallido como en el 2017, un villano igual de pobre que la película de Joss Whedon, tanto en el apartado psicológico o de desarrollo del personaje, de las ambiciones, del porqué de sus acciones, como en el diseño, que en este tipo de películas, y más cuando se aplaude ese apartado del trabajo de Zack Snyder, pues realmente se convierte en una decepción mayor que falle tanto en el apartado de desarrollo como en el apartado eh, de diseño. Si bien dije que hablando de Steppenwolf iba a concluir un poco ese apartado de personajes, no podemos olvidar el
rol que cumple en esta cinta Superman y también Lois Lane. Lois Lane tiene varias escenas en solitario que, como ya he dicho, lo único que hacen realmente es añadir eh, eh, pues, metraje a la película, duración a la cinta, pero que aportan bastante poco al desarrollo de la película. Realmente vemos un personaje que sí es cierto que sabemos que está dañada, sabemos que, porque al final ha perdido probablemente el amor de su vida de forma trágica, pero son dos, tres escenas contadas que poco añaden a la película y más sabiendo cuál es el camino que está siguiendo la película, no tiene sentido este tipo de escenas. Y ya después sabemos que está la resurrección de Superman, que si bien es distinta la forma a la de Josh Whedon, realmente es distinta la forma, pero queda igual de, tal vez no vacía, pero sí de insustancial. Tiene poca gracia realmente la forma en la que termina resucitando a Superman y me aventuraría a decir que es incluso peor la idea a la que se tuvo en el 2017. Y después tenemos esa escena de batalla del grupo contra Superman y realmente tenemos esa forma que es bastante similar o igual a la de 2017 de regreso de Superman, de cuando ya se acuerda de quién es, que es cuando ve a Lois Lane. Bien, en la película 2017 se encuentra a Lois Lane de pronto, la ve, está por ahí y la ve. Pero en este caso Lois Lane es la que está en ese sitio, la que, digamos, en cierto modo va a buscar un poco a Superman, cosa que queda bastante menos verosímil que en el caso del 2017. Por lo tanto, en este apartado también podríamos decir que la película de Zack Snyder pierde la batalla contra la de Josh Whedon. Y también el personaje de Superman, un personaje que realmente, siendo Superman, es triste decirlo, pero importa bastante poco en esta película. Es una participación, eh, pues, obviamente más secundaria, porque aparece al tramo final de la película, en la batalla final, pero con cambios bastante significativos con respecto a la de Josh Whedon. Primero, desde el traje de Superman, que termina poniéndose en esta, se pone el traje en negro, que para obviamente solo los que han leído los cómics entienden un poco qué le pasa a Superman cuando se pone ese traje. Pues bien, nos da a entender un poco a quienes más sabemos, pero no a las personas que no han visto antes o no han leído antes cómics y no saben un poco el trasfondo de Superman. Sabemos que Superman se va a convertir en una persona mucho más violenta, y ya se ve un poco en esta película en el que parece que a Superman le come la chulería y un poco el salvajismo también. Y ya vemos en esa premonición, en ese sueño de Batman al final de la película, en el que, eh, en ese tramo final de la película, cuál es el futuro de este universo que realmente debe empezar a escalar un poco, ya está en un punto bastante crítico para saber si es rescatable este universo desde las cenizas en las que se encuentra ahora mismo o si realmente ya termina de sucumbir en un desastre absoluto y en una derrota aplastante por parte de Marvel. Que obviamente Marvel es normal que tenga un universo mucho más rico y mucho mejor, puesto que se ha tomado su tiempo para desarrollarse y ese es el gran fracaso y el gran fallo del universo de Warner Bros. Que no se ha dado el tiempo de poder desarrollarse y que se ha creado directamente como una máquina realmente de competencia con el universo Marvel, pero no como un deseo de crear un universo completo y rico que haga disfrutar a todos los fans de DC. Bien, para acabar ya con esta crítica, hay que hablar del apartado técnico y también de la duración un poco de la película, que como he dicho ya varias veces, dura 4 horas y realmente se nota acelerada, a la que le faltan cosas, y hacer eso una película de 4 horas eh, es un punto bastante negativo a la película, puesto que ha tenido el tiempo de poder desarrollar bien a sus personajes, de desarrollar bien su historia, y realmente se centra en escenas que estéticamente a mucha gente le puede parecer bonitas o espectaculares. A mí realmente, y ahora voy a centrarme mucho en ese apartado, me parece bastante feas realmente esas escenas.
Y es realmente para terminar con esto, que 4 horas no se desarrolle una película bien, no se desarrolle bien con los personajes, es un punto que no se puede olvidar y no se puede dejar atrás. Realmente una película que dura tanto, que falle sobre todo en eso, en desarrollo de personajes cuando tiene el tiempo, significa que se ha centrado en cosas inútiles o innecesarias a lo largo de la película y realmente lo que ha hecho es meter mucho relleno y muchas escenas a priori épicas y espectaculares, pero no le ha dado un trasfondo interesante a ninguno de sus personajes, porque realmente no hay ni un solo personaje que en ese sentido apruebe. Porque es un personaje que si ve, por ejemplo, Flash, un personaje gracioso que tiene poca gracia, Cyborg es un personaje que realmente, aunque se le dé más tiempo en pantalla, sigue siendo ese ese personaje que no interesa al público y a mí tampoco personalmente me interesa eh, el personaje de Cyborg. Aquaman realmente aparece o no aparece en la película, realmente no se va a notar. La participación de Aquaman es realmente triste en esta película, ya que, como he dicho, se puede entender bien y ver la película perfectamente estando Aquaman o no estando Aquaman, y realmente sus escenas son las que realmente terminan siendo las más aburridas del arranque de la película. Y después tenemos a Wonder Woman, que realmente tiene una participación como el resto de sus compañeros de equipo, igual que Batman, en la que tiene poca gracia, tiene poca importancia realmente en la película. Porque en la película, al tener un grupo de 5 personas que realmente no se han desarrollado del todo, no tenemos un protagonista claro y no tenemos ningún personaje que realmente luzca como importante en esta película. Aparecen todos los personajes, terminan pareciendo no innecesarios, pero sí un poco insustanciales en la película. Y ya en el apartado técnico, que me parece el fallo más grande que tiene esta película, y sabiendo que es lo que más aplaudo a Zack Snyder, pues hace que realmente la opinión en este film pues caiga en picado por completo, y es que ha tomado unas decisiones realmente bastante cuestionables y extrañas en el desarrollo técnico y de diseño de la película. El principal motivo de crítica, creo yo, es hacer esta película en 4 tercios, que es un sinsentido absoluto, puesto que hacer una película en 4 tercios primero no va a ser que una película sea de autor necesariamente. Parece que esa es la intención de Zack Snyder, de decir, voy a hacer una película de autor que dura 4 horas y por lo tanto voy a ponerla en 4 tercios porque así me da una hora más de director muy implicado con su arte y que pueda aplaudir los públicos, al público más cinéfilo, refinado, digamos. Realmente la película en 4 tercios lo que hace es que empeore por completo porque una película de acción que encima cuenta con una enorme cantidad de efectos especiales, porque es una película de acción con superhéroes, por lo tanto, con superpoderes y eh, con cosas y superpoderes que no se pueden ver en la vida real, pues realmente hacer un 4 tercios lo que se hace es que se vea mucho menos, se haga menos visible esa acción y una persona se termine perdiendo mucho más, el espectador se termine perdiendo en lo que está sucediendo y no comprenda de todo dónde están los personajes, qué están haciendo, contra quién están luchando y dónde están. No se entiende realmente nada de lo que intenta contar con las escenas de acción Zack Snyder. Y otro punto muy negativo del apartado técnico, que puede incluso, en mi opinión, ser más dañino para el espectador que el 4 tercios, es el excesivo e innecesario uso de la cámara lenta o super lenta de Zack Snyder. Que realmente esta película es una combinación de wallpapers, de fondos de pantalla del teléfono, con un leve movimiento, y es constante ese recurso en momentos realmente innecesarios. Por ejemplo, y esto no aventura ser un spoiler, es una escena que tenemos de Cyborg al arrancar la película, en el que está jugando un partido de fútbol americano bajo la nieve, y realmente tenemos escenas ahí en cámara lenta que pueden ser estéticamente bonitas, pero realmente lo que hacen es alargar demasiado esas escenas y aburrir al espectador, porque honestamente, por muy bonitas que puedan ser, que en mi opinión no son del todo espectaculares, lo que va a hacer es que el espectador se aburra y no comprenda por qué estamos viendo una escena tan larga de un personaje que no sabemos realmente quién es todavía, jugando al fútbol americano, y que vemos que esa escena no acaba y sigue, y esta cámara super lenta lo único que hace es alargar tanto la película
como reducir la paciencia del espectador en cuanto a la trama. En conclusión, la Liga de la Justicia de Zack Snyder es un ejercicio fallido de mejorar una película bastante mala, de la que hizo Joss Whedon en 2017, alargándola en exceso y contando poco más de lo que se había contado anteriormente en la película, que se supone que esta viene a corregir. Realmente es una película que narrativamente no tiene mucha gracia, es una película muy simple, aunque se intente dar el aire de que no lo es. Es un desarrollo de personajes que, si bien tiene mucho tiempo en pantalla, es un desarrollo pobre porque realmente no hace falta tanto tiempo, sino una mejor explicación de los porqués de los personajes y el pasado que puede afectar en ese presente que está viendo en la película. Realmente vemos escenas insustanciales constantemente, además de un montaje realmente, creo yo, bastante malo, en que se pasan de sitios a otros sin mucha explicación, sin mucho sentido, con escenas realmente sueltas que aparecen, en las que podríamos decir, podría uno pensar que las tenían guardadas en algún sitio y tenían que colocarlas de alguna forma y las han colocado en ciertas partes de la película, pero sin pensarlo mucho tampoco. Realmente es una película que narrativamente falla y, aunque podríamos esperarles un poco más de Zack Snyder, que no se centra realmente en el apartado narrativo de las películas, cosa que es un fallo enorme para al final hacer una película, que realmente es contar una historia con diferentes métodos, pero no deja de ser contar una historia. Pero es que en el apartado de diseño la película tampoco acierta. Grabar, hacer esta película en 4/3 es un sinsentido absoluto. El excesivo uso de cámaras súper lentas termina aburriendo y cansando al espectador. Y es una película que, si bien ha tenido bastantes buenas críticas, tanto por parte del público como por parte de críticas profesionales, yo personalmente no encuentro ese apartado positivo, ese aspecto positivo, perdón, de la película, que realmente, como ya he dicho, me termina pareciendo un ejercicio cinematográfico fallido. Bien, pues esto es todo por esta primera crítica al canal, espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, suscríbete, dale a like y coméntanos, ¿no? Qué te gustaría ver a continuación, tanto en críticas, algún análisis de alguna película que te gustaría tener, o de algún personaje, o de algún género, de algún movimiento cinematográfico, o también qué tema quieres que comentemos en el siguiente podcast. Recordemos, un podcast semanal en el que vamos a hablar de diferentes temas, tanto yo como mis compañeros Juan y Víctor, que bueno, ya tienen la crítica de Minari también en el canal, así que pásense a verla, y dentro de muy poco tendrá la primera crítica también de Juan en el canal. Así que, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo, también gracias por compartirlo y por disfrutarlo y por visionarlo directamente. Ya eso es agradecer. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Esto es Pantalla en Blanco. Yo soy Tomás y hasta la semana que viene. Chao.